Antes de todo, le voy a pedir que por favor pongamos en silencio los celulares para evitar cualquier inconveniente. Muy buenas tardes a todos, autoridades, colegas, profesores, estudiantes y amigos. Esta jornada de hoy es muy especial, dado que viene un representante de una filosofía muy cercana a la nuestra, como escuela. Quisiera, antes de introducir a los especialistas de Nueva Roja, agradecer a nuestros patrocinadores, la Cámara Chilena de Construcción, al Colegio de Arquitectos, a nuestros partners, al Instituto 5CL y a la Corporación Cultural de Puerto Montt. Con esto pasar a intentar hacer un breve resumen de quién es nuestro entrevistador. La verdad que es bastante difícil, dado que Eduardo Rojas es arquitecto, profesor universitario, artista plástico y gestor cultural. Creo que por eso podemos partir resumiendo la vida profesional de Eduardo, quien se recibe en 1977 en la Universidad de Valparaíso, y hace más de 30 años se radica en Chiloé, generando una fructífera obra arquitectónica y artística que ha marcado las últimas décadas del desarrollo de la arquitectura con conexiones con la modernidad y el regionalismo, y la búsqueda de lo local. La producción de su taller de arquitectura Puerto Azul, que nace en 1978 junto a Renato Vivaldi, inicia un camino muy fértil de trabajo arquitectónico y cultural que lo ha llevado a ser reconocido a nivel nacional e internacional. En este mismo periodo de tiempo inicia la constructora Diseño Arquitectónico Chiloé, con la cual construyó y restauró mucha obra arquitectónica vernácula de la isla de Chiloé. Además de esta vida profesional, ha tenido injerencia importante en innumerables capítulos de investigación y de ediciones nacionales e internacionales, invitados bienales, cursos, seminarios, congresos y ciclos de conferencia de nuevo en Chile y en el extranjero. Además de iniciar una escuela de arquitectura, la cual la escuela de la arquitectura de la Universidad Arcis Patagonia, siendo el director principal, y actualmente es profesor de taller de la misma universidad y de la ITHSMU, Escuela de Arquitectura y Diseño del Caribe y América Latina en Panamá. Es presidente de la Corporación Museo de Arte Moderno, de quien también es gestor principal. Y hoy por hoy nos va a hablar de uno de sus últimos proyectos, quizás uno de los más que ha tenido más variedad y extensión en cuanto a su desarrollo, que es el proyecto relacionado con el Parque Tantauco. Por lo tanto, sin más, quisiera brindarle un aplauso para iniciar la conferencia. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente a Dorado y a los profesores de la Escuela esta invitación que me permite compartir con ustedes una experiencia de 35 años que se concentran de alguna manera en el trabajo que hemos hecho durante los últimos 5 años en el Parque Tantauco en Chiloé. Va a ser una conferencia que en primer lugar vamos a centrarnos en la arquitectura de este Parque Tantauco, que es una arquitectura que busca ser fundacional, es una arquitectura que busca por sobre todo crear las bases del desarrollo futuro del parque, y para lo cual también vamos a hacer una presentación de lo que significa el parque desde el punto de vista ecológico y de naturaleza. Esta conferencia la he llamado la arquitectura del Parque Tantauco, el regreso al origen, justamente porque hace 5 años atrás, cuando recibo el encargo de desarrollar la arquitectura del Parque Tantauco, de alguna manera este trabajo o este encargo implicaba volver al punto de partida de hace 30 años atrás, ¿cierto? Cuando llegamos a Chiloé y quedamos encantados y maravillados con el lugar, maravillados con la cultura del lugar y con su arquitectura, y buscamos, ¿cierto?, que esta arquitectura fuese
el gran referente de nuestra obra. Para quienes llegamos desde el norte de Chile, ¿cierto?, a vivir a Chiloé hace tantos años atrás, evidentemente que venir del desierto implicaba tener una mirada nueva, ¿cierto?, una mirada diferente sobre el lugar y una valorización de cada uno de los elementos propios de la cultura y de la arquitectura. Por lo tanto, el regreso al origen implicaba esta vuelta de tuerca en esta búsqueda de todos estos años, en volver a retomar los caminos que hace 35 años nos dieron origen a nuestra propuesta arquitectónica. Hace 5 años, como decía, recibimos el encargo de desarrollar la arquitectura del Parque Tantauco. El Parque Tantauco es un proyecto de iniciativa de la Fundación Futuro, que son 118.000 hectáreas, y en las cuales existe un lugar habitado, que es el lugar Viñío, que es el que estamos viendo en la parte de arriba de la diapositiva, que así es Viñío cuando llegamos hace 5 años atrás, y después de 5 años ya vemos cómo hay todo un desarrollo que tiene que ver con los aspectos urbanos, paisajísticos y arquitectónicos del lugar. Que este debe ser uno de los pocos parques en el mundo donde no solamente existe naturaleza, sino también hay un lugar habitado que es la caleta del río, y un poco el mandato del proyecto significaba cómo hacer un parque, ¿cierto?, un parque de naturaleza, un parque privado, con la gente que habita en el lugar. Si podemos hacer una síntesis de cuáles han sido las diferentes estrategias que hemos desarrollado a lo largo de estos años para poder hacer nuestra arquitectura, en primer lugar podríamos hablar que la primera estrategia que hicimos fue trabajar con la reinterpretación de la arquitectura preexistente. Es decir, en un minuto determinado llegamos a la conclusión, después de desarrollar una serie de ensayo-error en nuestra primera obra, que nos pareció de que reinterpretar de manera contemporánea los elementos de la arquitectura preexistente, ¿cierto?, sus tipologías, sus tecnologías, sus materiales, nos parecía que era una estrategia importante, porque de esa manera el diálogo de la obra contemporánea con la obra preexistente era mucho más pleno. Aquí vemos el techo de la Feria de Arcahue, ¿cierto?, que es una obra más característica de esa época, donde recogemos, ¿cierto?, la tipología de los grandes techos, recogemos la tipología de la torre de la iglesia, ¿cierto?, para generar esta gran cubierta de la feria de la ciudad de Arcahue. Posteriormente vimos que, aparte de trabajar con la imagen de la arquitectura tradicional y con sus tradiciones, sus materiales, también era importante trabajar con el reciclaje de viejas construcciones. Vimos que había muchas construcciones, mucha arquitectura neoclásica, que estaba muchas de ellas abandonadas, ¿cierto?, porque de alguna manera en Chiloé existe una dentro de la cultura existe una condición frente a la vida y frente a la muerte, y de alguna manera también las construcciones en madera, que están hechas con un material orgánico, están pensadas dentro de un ciclo de vida. Nunca se piensa en construcciones en madera que duren para siempre. Dentro de la tradición, la arquitectura en madera tiene una cierta cantidad de años, 60, 70, 80 años, y cuando ya han cumplido su vida útil, lo más probable es que se echan abajo y se construye una nueva obra, ¿cierto?, sin los problemas propios de las viejas construcciones, como son las goteras, las polillas, los quirófanos, etc. Entonces vimos que una manera posible de que este patrimonio no se perdiera era reciclándolo, ¿cierto?, usando como soporte arquitectónico ya no la imagen de la arquitectura, sino, ¿cierto?, el edificio preexistente, el cual intervenimos, lo refuncionalizamos, le damos un nuevo sentido, ¿cierto?, como lo es el Hotel Unicornio Sur en Castro, o los proyectos de la Yacara en Frutillar, y lo que fue el Hotel Viento Sur aquí en Puerto Montt, dentro de la misma lógica de esta arquitectura que está en permanente cambio, en permanente transformación, en permanente mutación, que es lo propio de la arquitectura de la madera, ¿cierto?, que hoy día ha sido reciclado para otros fines.
Luego de la reinterpretación del reciclaje, vimos también que era muy importante estar de lleno en el plano de la restauración del patrimonio arquitectónico, sobre todo el patrimonio de la humanidad, como son las iglesias, y ahí también estuvimos algunos años trabajando, ¿cierto?, en la restauración de las iglesias y también en la reparación de lo que son los palafitos de la ciudad de Juárez. En esta comprensión, ¿cierto?, de la cultura popular y la arquitectura del lugar como soporte, ¿cierto?, en términos de imagen, como edificio en sí mismo, o en términos de su valoración patrimonial, vimos que para seguir desarrollando nuestra arquitectura también podríamos desarrollar una cultura consciente de los patrones tradicionales, ¿cierto?, de las tecnologías regionales, como lo puede ser el uso de una cubierta curva, ¿cierto?, una bóveda, como esta casa, ¿cierto?, donde ya rompemos los cánones del techo a dos aguas, que son característicos de esta arquitectura, retomando también elementos propios, reinterpretando una vez más elementos propios de la arquitectura de Chiloé, como son las bóvedas de las iglesias, pero esta vez llevado como cubierta, realizando este tipo de cultura, o algunas otras como las bóvedas o los lucernarios en las construcciones. Y luego de entender, ¿cierto?, estas distintas estrategias, la última estrategia que hemos desarrollado, más bien ya dentro del siglo XXI, responde a una reinvención, una vez más, ¿cierto?, siempre esta arquitectura que está permanentemente transformándose, en permanente cambio, ¿cierto?, siempre está en una búsqueda de reinvención permanente. La arquitectura que hiciéramos en el Patio Tantauco, ¿cierto?, con Douglas Tompkins, de alguna manera es reflejo, ¿cierto?, de todos estos caminos. En Pumalín desarrollamos reinterpretaciones arquitectónicas, reciclaje de viejas construcciones, lo transformamos en escuelas y en otros edificios, hicimos reinterpretaciones, ¿cierto?, usando las mismas tecnologías para desarrollar algunas obras. Hicimos también restauraciones de antiguas viviendas, como la que está ahí, y también ciertas estructuras menores, como el uso de las maderas trabajadas por el tiempo, llenas de líquenes y de hongos, ¿cierto?, que también las utilizamos en los interiores, como revestimientos interiores, etc. Entonces, siempre las dinámicas de reinterpretación, reciclaje, restauración y ruptura arquitectónica y cultural han estado presentes en una obra que, como les digo, es una obra en madera y por lo tanto, por ser un material orgánico, ¿cierto?, tiene tres condiciones que son traspasadas a la arquitectura, que son su condición efímera. De alguna manera las construcciones en madera tienen nacimiento, tienen niñez, tienen juventud, tienen vejez. La condición versátil de esta arquitectura es que se puede construir cualquier forma, se puede hacer cualquier tipo de espacio, ¿cierto?, con la madera. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco de Castro es una iglesia neogótica diseñada para ser construida en madera, para ser construida en hormigón, se construye en madera, y por lo tanto una de las gracias que tiene es que tiene una espacialidad de otra arquitectura, de la arquitectura en piedra, de la arquitectura en hormigón y no de la arquitectura en madera. Vemos pilares que son de 2x2, ¿cierto?, y que parece que fueran unos tremendos pilares, pero en el fondo al interior de ese pilar hay un pilar de 12 por 12 pulgadas, ¿cierto?, y el resto simplemente es una imitación, ¿cierto?, de la arquitectura de hormigón. Por lo tanto, con arquitectura en madera, ¿cierto?, se pueden hacer arquitectura racionalista, arquitectura neoclásica, arquitectura moderna, una serie de expresiones, ¿cierto?, como ha sido la tradición arquitectónica de Chiloé. Es tan versátil que puede ser trasladada una casa de un lugar a otro, ¿cierto?, y por lo tanto muchas veces la resultante arquitectónica es una obra que es ecléctico. O sea, la resultante de la arquitectura muchas veces es ecléctica en el sentido que va tomando elementos arquitectónicos de otras arquitecturas. O sea, estamos hablando de que la arquitectura de Chiloé, ¿cierto?,
es una arquitectura en permanente cambio, en permanente transformación, no es una arquitectura estática. La arquitectura estática es cuando se llega a la condición de monumento, como una iglesia, como las iglesias patrimoniales, que en sí mismo, ¿cierto?, no cambian, son un modelo que se mantiene, pero el resto de la arquitectura es una arquitectura que está siempre ampliándose, achicándose, nunca los proyectos se quedan estáticos, sino siempre siguen en movimiento. Muchas de las obras nuestras, construidas hace 30 años atrás, han sufrido toda clase de transformaciones. El propio techo de Arcahue, ¿cierto?, sigue siendo el techo de Arcahue, pero ha sufrido miles de cambios y ajustes, de transformaciones, pero se mantiene, digamos, la esencia de esta obra principal. Entonces, entendiendo, digamos, que esta arquitectura construida en madera, que tiene estas condicionantes, toda esta experiencia, toda esta estrategia desarrollada anteriormente, nos abocamos entonces al desarrollo de la arquitectura del Parque Pantauco, ¿cierto?, que es un proyecto de la Fundación Futuro, que está emplazada en el sur de Chiloé. Son 118.000 hectáreas que vienen a corresponder más o menos como el 18% de la superficie de la isla. Tiene un acceso en la parte norte a través del lago Chaiguata y el lago Chaiguaco, y por el sur se accede por la caleta de Mío después de un viaje de 5 horas desde Quellón. La justificación por qué Fundación Futuro asume este proyecto es, ¿cierto?, por las problemáticas que nos hemos enfrentado hoy del cambio climático, la crisis energética, la pérdida de biodiversidad, la disminución de agua dulce, todo esto además emplazado, ¿cierto?, una condición de un clúster de conservación de lo que son los parques nacionales en Chile, ¿cierto?, los parques nacionales en Chiloé y los parques nacionales en Argentina, donde hay una clara conciencia de defensa de la naturaleza, ¿cierto?, y por eso se han ido desarrollando estos parques nacionales y estos parques privados. En el caso de Chiloé hay 2 parques privados, uno que es Ahuento en este sector y otro el parque Maní, el parque de Pantauco, y así como hay 2 parques privados también en el Chiloé continental, que son el Malín Norte y el Malín Sur de la Gastón. El Parque del Tauto, como decía, tiene esas 2 formas de acceder, una por tierra, ¿cierto?, desde la carretera que lleva hasta Quellón. Hay un camino de 20 kilómetros que llega hasta Chaiguata, y como les decía, después de un viaje de 5 o 6 horas se llega hasta la caleta de Mío, que es el acceso sur del parque. Es una zona definida como prioritaria a nivel nacional y mundial para la conservación de la biodiversidad, conocido como el sitio de Chaiguata. El objetivo general del parque es conservar la biodiversidad de los ecosistemas del Chiloé Sur para la conservación, la investigación y el turismo sustentable. Los objetivos específicos son conservar, restaurar ecosistemas presentes en el territorio insular marítimo del Chiloé Sur, desarrollar un turismo sustentable, apoyar el desarrollo de la investigación, posibilitar actividades de desarrollo local sustentable, cosa que nos parece muy importante, sobre todo en esta condición de este parque habitado, contribuir a fortalecer la identidad cultural de Chiloé. El territorio tiene un clima templado, dominio húmedo, precipitaciones anuales de 2.500 milímetros, temperaturas mínimas de 25 grados, máxima de 24 grados, mínima de 2,5. Su geomorfología está definida principalmente por litorales y ríos, por cerros y lagunas, por canales y lagos. Se puede imaginar usted toda esta biodiversidad y esta naturaleza en los 117.000 hectáreas. Muchos de estos lugares no han sido habitados ni pisados por el hombre, quebradas y turberas. La vegetación está caracterizada por los bosques de ciprés de la Huayteca, denso y semidenso. Muchos de estos bosques fueron quemados hace 50, 60 años atrás por incendios forestales. Estos bosques de ciprés que fueron incendiados se mantienen en pie todo lo que son los grandes árboles, y esos árboles están en buenas condiciones, son reciclables,
y por lo tanto esta arquitectura que vamos a desarrollar va a utilizar principalmente esta madera muerta reciclada. La selva chilota o bosque siempre verde es otra característica de los bosques de este lugar. Los bosques de olivillo costero, denso y semidenso, los humedales, ¿cierto?, donde está la vida, la condición lacustre, y una fauna muy característica, ¿cierto?, y representativa de estos bosques, ¿cierto?, y de estos litorales, así como de los ríos y lagunas, como el martín pescador, pato quieto, chucao, becasina, en fin. Y también especies de categoría de conservación vulnerable en peligro, ¿cierto?, como el zorro chilote, el pudú, el villín, la comadreja trompuda, el monito del monte, el coipo, el pingüino curvo. Y otra particularidad también de este lugar es que es un lugar de avistamiento de la gran ballena azul. También un lugar que tiene vestigios de los pueblos chonos, de los nómades del mar. Es posible encontrar aquí muchas cavernas que fueron habitadas por estos pueblos originarios. Y actualmente el parque se ha ido desarrollando de esta manera, ¿cierto? Lo que es la parte más oscura corresponde al parque. Acá vemos la ruta 5 que llega hasta Quillón, y aquí sale un camino que lleva a Yaldá. Aquí en Yaldá hay una primera instalación, luego se continúa hasta el lago Chaihuata, donde se desarrolló un camping. Luego se desarrolló la Caleta Inío con todos sus aspectos urbanos de ordenamiento territorial. Ahí desarrollamos un plan maestro, desarrollamos con el maestro Ramón Gili, desarrollamos el seccional de la Caleta Inío para ordenar este lugar. Ya explicaremos sus condiciones. Se hicieron senderos de 55 kilómetros que van desde la Chaihuata hasta la Caleta Inío, cada en un día de camino. Hay un refugio que permite hacer todo este sendero de trekking. Hay otros senderos de trekking que van a la laguna emerenciana, y todos estos lugares están con una serie de elementos arquitectónicos como refugio, como puentes, como paradas, como torres, que permiten en este minuto desarrollar este trekking en 3-4 días, y que se ha ido convirtiendo en uno de los senderos de trekking de relevancia mundial. En esta condición de desarrollar esta arquitectura para el parque, ¿cierto?, que partiera volviendo al origen, siempre nos pareció que la arquitectura de Chiloé no es una arquitectura solamente de la arquitectura de la tierra. Estamos habitando un archipiélago, por lo tanto la arquitectura de Chiloé siempre fue una arquitectura de la tierra, una arquitectura del mar y una arquitectura del borde mar. De hecho, la primera expresión arquitectónica de la cultura de Chiloé, sin ir más lejos, es la Dalca, ¿cierto?, que es una embarcación triarticulada compuesta por 3 grandes tablones fabricadas con herramientas líticas, porque los chonos no conocían los metales, por lo tanto con las hachas de piedra lograban sacar 3 grandes tablones de alerce, los cuales eran cosidos, ¿cierto? Y esa era una embarcación maravillosa que es la Dalca, que maravilló justamente a los navegantes españoles cuando llegan a Chiloé, porque era una embarcación bastante moderna para su época. No era la típica canoa, ¿cierto?, de tronco, no era el tronco lavado o la canoa de corteza, la canoa de pieles, sino era una pieza articulada con 3 grandes piezas de alerce. Y ahí yo creo que está de alguna manera el origen de esta arquitectura, de la arquitectura de Chiloé, en que siempre ha buscado esta respuesta para la tierra, el mar y el borde mar. Y en este sentido nos parecía interesante, ¿cierto?, que, y tal como lo podemos ver en esa imagen, donde vemos que hay una lancha, ¿cierto?, un bote que tiene en construcción su castillo, ¿cierto? Del mismo modo estamos viendo una de las construcciones nuestras en la parte de atrás, donde hay referentes como son los ojos de buey, ciertas formas como la forma de los cascos, etcétera, y nos parecía que podíamos intentar también, ¿cierto?, en esta búsqueda, en esta propuesta, una arquitectura que tuviese referentes tanto de la tierra y del mar.
También nos parecía importante todo lo que tuviese que ver con la reinterpretación de las tipologías tradicionales, ¿cierto? Como pueden ser los fogones de techo de paja, ¿cierto? Como estos mismos fogones de techo de paja nos dan las pautas para el desarrollo de las cubiertas vegetales de varias de las construcciones que vamos haciendo, las relaciones que existen entre las tecnologías de la tierra y la tecnología del mar. Creo que son elementos que vamos colocando, ¿cierto? En el proyecto para hacer nuestra propuesta de la arquitectura del Parque de Rancagua. Nos parecía importante, ¿cierto? Dos cosas. Por un lado, trabajar con los elementos propios del lugar en cuanto a sus materiales, a sus tecnologías, a las tradiciones carpinteras, a la tipología, a la forma de hacer, ¿cierto? La arquitectura, de producir la arquitectura del lugar. Pero por otro lado también nos parecía muy importante que esta arquitectura recogiera elementos tecnológicos que permitieran que esta arquitectura fuese sustentable, no solo desde el punto de vista de que se sustentan los valores tradicionales de la arquitectura preexistente, sino también fuese sustentable y energitérmicamente adecuada para lo que significa, ¿cierto?, realizar las travesías en los senderos de trekking, lo que significa llegar, ¿cierto?, a una construcción que tenía que estar muy bien aislada, de manera que al prender un fósforo rápidamente, ¿cierto?, estas construcciones pudiesen generar la energía necesaria para que el caminante pudiera secar la ropa, secar, ¿cierto?, sus zapatos, y descansar después de un día de tremendo trabajo. Mucho de la gente que ha hecho el sendero nos dicen que llegar a los refugios es como llegar a un hotel 5 estrellas, después de ir caminando por turberas, por el barro, qué sé yo, cruzar ríos, llegar a estos lugares y poder secar la ropa, ¿cierto? Era muy importante. Entonces, hay una tecnificación, ¿cierto?, de lo que son las tipologías tradicionales, pero manteniendo absolutamente toda la tradición carpintera y tecnológica. Decimos que de algún modo también esto era una arquitectura, era una actividad, era una arquitectura aventura, ¿cierto? Era un encargo de aventura, porque significaba tener que hacer el trekking para ir a revisar un refugio, ¿cierto? Ir en lancha, ir en avión, ir en helicóptero, ir en bote, en fin, o sea, poder hacer un trabajo, ¿cierto?, en 118.000 hectáreas, evidentemente que había que hacerlo con todos los medios posibles de movilización para poder llegar a los distintos sitios. Les decía que el gran material del lugar es el Ciprés de la Guaiteca, que son los viejos bosques incendiados, ¿cierto?, que se quemó hasta la capa vegetal, y lo único que quedaron fueron los troncos. Estos troncos se platearon con el tiempo. Ahí vemos un refugio, ¿cierto?, hecho por los antiguos cipreseros del lugar, en que vemos que esto es un techo que está formado por canoas que van puestas una en un sentido y la otra en el otro sentido. Eso tiene más de 50 años de construcción, y ahí está. Si nosotros sacamos una de esas piezas, la madera está absolutamente sana. Al cortar, ¿cierto?, esta madera, va apareciendo esta madera absolutamente nueva de este bosque, de esta madera muerta, aparece esta madera nueva. Esto es una madera que tiene además la gracia de que tiene un aroma que es impresionante, es una madera con un aroma exquisito, que hace que también de alguna manera esa condición aromática de la madera se transporta también a la arquitectura. Muchas de las obras que hicimos con este material fueron hechas íntegramente en el Ciprés de la Guaiteca. O sea, darse el lujo de construir una obra exclusivamente con una sola madera, los pollos, las vigas, los pies derechos, los revestimientos, los forros, las tejuelas, los techos, las ventanas, los muebles, todo está hecho exclusivamente con una sola madera. Por lo tanto, al ingresar a estos espacios aparece una nueva condición, que es el aroma de la arquitectura, de esta arquitectura, y donde las tecnologías que utilizamos fueron básicamente las tecnologías tradicionales, de la motosierra, ¿cierto?, para ir cuadrando las distintas piezas, la chuela para ir fabricando las tejuelas, las mismas motosierras para fabricar tablas, para fabricar vigas, etc. O sea, en el fondo,
para el grupo de carpinteros que realizan este trabajo, ¿cierto? Lo mismo que los sileceros, que son los que van bajando la madera, el encargo en términos de trabajo es desarrollar la construcción de una obra pequeña. Generalmente son todas obras relativamente, son todos pequeños edificios, no son enormes edificios, el conjunto de obras las que van armando el relato de una obra en específico, que es la arquitectura del Parque Tantauco, y conecta entonces la valorización de esta madera, de esta tecnología y del trabajo carpintero, con todos sus siglos de tradición, es la que entran a operar, ¿cierto?, en este trabajo, donde al carpintero se le entregan los planos, muchas veces también le entregamos una maqueta. Esto es lo que hay que hacer. Ahí está el bosque, corten los palos como lo han hecho toda la vida, ¿cierto?, produzcan las maderas que se necesitan, saquen los pies derechos que hay que sacar, saquen la cantidad de escuelas que hay que hacer. Aquí está la vitualla para que estén un tiempo haciendo este trabajo. Aquí está la benzina para su motosierra, aquí están los planos. Volvemos en 15 días más a ver cómo va la obra. En el fondo, dando pie, ¿cierto?, a que toda la tradición carpintera entrar, ¿cierto?, a expresarse entre ellos. Estas obras se hacen en paralelo, tanto las construcciones que se hacen en Inío como las que se hacen acá en Chayhuata, se van haciendo en paralelo, por lo tanto también muchas de estas obras se replican en uno y en otro lugar. En este caso estamos hablando de Chayhuata, ¿cierto? El lago aquí está hacia este sector de acá, y aquí vemos la llegada, vemos la casa camping, el módulo de baño, el fogón, los senderos y los sitios de camping. Nos pareció que era muy importante que en el desarrollo de un camping, sobre todo en este sector que era un renoval, existiese un lugar que pudiera congregar a las distintas personas que están alojando en este camping. Y nos pareció que dentro de la lógica de la cultura del lugar, generar un fogón común donde la gente bajo la lluvia pudiese ir a ese lugar, cocinar todos juntos, poder ir en torno al fuego, en la noche canturrear, etcétera, ¿cierto? Nos parecía importante en términos de armar el camping de Chayhuata. Ahí vemos también había que subir agua hasta estos puntos para alimentar todo el camping. Nos pareció que las torres podían convertirse también en torres miradores en 360 grados. Todas estas construcciones, como decía, están hechas íntegras en Ciprés de la Huayteca, las cubiertas, todas las estructuras, los forros, etc. Aquí está parte de la casa camping, que respeta una piedra, que hace quita la piedra a las terrazas. La casa camping, que es una de las que más recoge, ¿cierto?, esta idea de la transferencia de elementos arquitectónicos de la tierra y del mar. Esta es la casa que, además, también en términos tipológicos, buscamos mantener la tipología más bien concentrada, más bien hermética y unitaria, ¿cierto?, pero realizando ya un movimiento a nivel de las plantas, que ya no son rectas, ¿cierto?, sino que van tomando estas formas que vienen más bien de la arquitectura de la arquitectura naval, así como sus ventanas, etc. Y también la creación de nuevos espacios que muchas veces son escasos, como son estos espacios intermedios que nos parecen tan importantes, sobre todo en un parque donde van a llegar, ¿cierto?, los visitantes con sus mochilas y que tienen que tener un lugar donde dejarla, donde esperar, etc. La torre, ¿cierto?, que tiene en la parte superior el mirador y en este punto los estanques. El fogón, ¿cierto?, que está inspirado en los fogones tradicionales y que es en el fondo una planta oval que a su vez trae la terraza también como una planta que también se estira de otra manera. Esto está en torno a este fogón central, que es ese espacio, ¿cierto?, donde se hace el fuego. Tiene el segundo techo para la extracción del humo, tiene mesas, está habilitado, ¿cierto?, para que los distintos visitantes del parque que están en los distintos sitios, ¿cierto?, puedan utilizar este lugar como lugar de encuentro, lugar de preparación de comida.
Los baños, los módulos de baño son unos módulos que también recogen la idea, ¿cierto?, de esta celosía, que son unas plantas circulares, donde en el centro están los WC y las duchas, hombres y mujeres hacia el lado, y luego viene un anillo con lavamanos, que es común, y luego viene, ¿cierto?, esta celosía de tronquillos de ciprés, que permiten que a través de ellos se vislumbre el bosque y que el bosque de alguna manera se meta hacia el interior de estos espacios. Los interiores son en la misma tejuela que queda como expresión del cielo, ¿cierto? Esta tejuela por fuera se platea, pero por dentro mantiene su olor y su color. Diseñamos también todo lo que son el mobiliario, los sitios de camping, los senderos, las fuentes, que cada uno se va expresando de distinta manera en función de los distintos sitios que va recogiendo. Y luego vamos desarrollando entonces los distintos refugios. Actualmente son 6 refugios los que están construidos, todos se construyeron a partir de una planta común. El principio era que estos refugios que iban a ocupar, ¿cierto?, un espacio determinado de suelo, que ese suelo que ocupaban, ¿cierto?, fuese un suelo que pudiese ser recuperado a nivel de las cubiertas. Por lo tanto, desarrollamos estas cubiertas verdes, utilizando en cada uno de los refugios donde fueron construidos la vegetación que era propia del lugar, en este caso un cubresuelo, que es el refugio de Chalhuaco. Ahí podemos verlo, por ahí se ve que ya está absolutamente camuflado. Ahí está la estructura, son ventanas asfálticas puestas sobre el tablado de madera, luego viene una capa de ripio y sobre eso, ¿cierto?, viene este cubresuelo que permite, ¿cierto?, que la obra se integre, dialogue con el lugar y se haga parte del lugar. Ahí vemos la estructura, esto está, como les decía, todo construido de manera artesanal, todas las tablas están hechas con motosierra, todos los muebles están hechos con motosierra, las puertas recogen las quincallerías tradicionales, son tranquillas, ¿cierto? Los muebles están hechos también todos en obra. Ahí está la cocina a leña, ahí están los espacios, ¿cierto?, donde se tiran los sacos de dormir, ahí están las áreas de sacos de dormir, ¿cierto?, el comedor, el área de cocina, las letrinas en este punto y las terrazas que permiten que se puedan secar la ropa mojada, las mochilas, etc. Fue muy importante, y ahora vamos a ver posteriormente, que para la construcción de estos refugios, la utilización de helicópteros que permitían llevar toda la carga a un lugar determinado, donde iban fundamentalmente los materiales que se iban a utilizar en la construcción, que era lo que hablaba la tecnificación. El fisiterm, los aislantes, las membranas asfálticas, la cocina a leña, los caños, ¿cierto?, el bidón de benzina y los alimentos, para que un grupo de carpinteros, ¿cierto?, se quedara en un lugar, armara su propio refugio campamento y con todo este material desarrollara los distintos refugios que se fueron construyendo en distintas partes y donde cada uno de ellos fue asumiendo, ¿cierto?, las características propias del lugar. En este caso fue mucho más apalafitado, ¿cierto?, en este caso corona un cerro, en este caso está dentro de una curvera, en fin, cada uno de ellos va asumiendo su propia condición con este material que se va plateando con el tiempo y por lo tanto se va haciendo también parte natural del lugar, como el clima, como la lluvia. También fuimos desarrollando con ingenieros, ¿cierto?, todo lo que son los puentes colgantes de los distintos y múltiples ríos que fueron encontrados a lo largo del sendero de trekking. También desarrollamos cada mediodía estas paradas también con cubiertas verdes, que son muy simples y que permiten que a mediodía de camino poder hacer un aro, poder comer, poder pasar un temporal, si viene un temporal grande, hacer cambiar ese temporal, hacer que el cool, en fin, o sea, han resultado muy buenas porque evidentemente es como un pre-refugio antes del refugio. Las torres también que permiten, también tienen cubiertas verdes, son estas torres que permiten subir hasta ese punto y poder saber de dónde vengo, hacia dónde voy, dónde está el próximo refugio, porque ustedes entenderán que en medio, ¿cierto?, de estos 55 kilómetros
de sendero, donde muchas veces el sendero a veces se pierde en las turberas, se pierde en los distintos tipos de vegetaciones o se mete al río, ¿cierto? Es importante poder tener referente, y donde las torres entonces se convierten dentro de este espacio en elementos hitos, en el sentido de decir, ya está la torre, voy a caminar hasta la torre, ¿cierto? Ya es un referente para el caminante, y ya en la torre decir, bueno, mi próximo paso es la parada, mi próximo paso es el refugio, etc. Bueno, fuimos viendo también y haciendo todo lo que era el mobiliario, de escaleras, de senderos, de pasarelas, etcétera, toda construida con ciprés. Y esto lo que hicimos a lo largo del sendero y en la parte norte, en el camping de Changuata, y en la parte sur teníamos que desarrollar, ¿cierto?, lo que era el acceso sur al parque en un lugar llamado Imío, la caleta Imío. Aquí está la salida de Quillón, ¿cierto? Esta es la lancha Banquistera, la que viajamos durante 5 años hasta este lugar. Esto también es muy interesante lo que le pasó a esta lancha, ¿cierto?, que era como un transformer, porque cada vez que se necesitaba, la lancha iba cambiando. O sea, si había que trasladar un tambor grande, bueno, se desarmaba una parte de la lancha y se acondicionaba un lugar para llevar el tambor. Si había que trasladar gente, bueno, se acondicionaba y se colocaban asientos para trasladar gente. Si había que... Entonces, la lancha siempre era distinta, y eso de alguna manera tiene mucho que ver con la cultura de Chiloé, que esa cultura en permanente cambio, en permanente ajuste, en permanente transformación, y esa arquitectura que está siempre mutando y adecuándose a las condicionantes que la historia le va exigiendo. En este caso, a este señor, al capitán Cono, que le contrataron durante todos estos años, trasladar gente, trasladar equipos, trasladar materiales de construcción, él se veía obligado cada vez a modificar su lancha para realizar los viajes con las distintas cosas que tenía que mover. El paisaje de Imío es maravilloso, y además tiene una cosa muy particular, que aquí en Imío se puede ver cómo el bosque, ¿cierto?, bajó con el terremoto del 60 y quedó mucha parte del bosque, ¿cierto?, metido en el agua. Es bien sorprendente ese paisaje, el paisaje también de las playas, ¿cierto?, el tipo de avifauna que existe en el lugar, y el paisaje cultural y humano del lugar, evidentemente, que es lo que le da un tremendo valor. Sucede que en el año 87, en este lugar, que es en el fondo la desembocadura del río Imío, ¿cierto?, que cae en el sur, en Chiloé sur existen 4 grandes ríos, que son Ayantema, Sasao, Quilalá e Imío, que son ríos que se integran 15, 17 kilómetros desde el territorio, ¿cierto? Son grandes ríos que caen en este lugar, y aquí se desarrolló una granja natural de pelillo. Y en el año 87, 85, por ahí, se descubrió que el pelillo además era un tremendo insumo para la cosmética, alcanzó un alto precio en el mercado, y se fueron a vivir 3.000 personas a este lugar. Durante 5, 6, 7 años, aquí existió un pueblo nómade, ¿cierto?, que era impresionante, todo casas de plástico, ¿cierto?, donde había comercio, había de todo, y está yendo el pelillo hasta que el pelillo se agotó, perdió su precio en el mercado, se fueron las 3.000 personas y quedaron viviendo en este lugar 40 familias. 40 familias que en la época en que este terreno era de Henderson, un norteamericano que compró este territorio, estas 118.000 hectáreas, con la intención de hacer tabula rasa y hacer chip con el bosque, ¿cierto?, que afortunadamente no lo logró. En esa época entonces se negoció con el gobierno que la gente que limpiara un terreno podía ser propietario de un trozo de terreno. Y así como de esas 40, 30 familias cercaron y limpiaron trozos de 1 hectárea, 2 hectáreas, y por lo tanto el parque, que son 118.000 hectáreas, tiene 26 sitios, creo, o 28 sitios que no son de propiedad del parque, que son de la gente.
y por lo tanto era muy importante en cómo, ¿cierto?, hacemos la arquitectura del parque junto con la gente y cómo transformamos en el fondo de alguna manera esta caleta, que es una caleta de pescadores, en un pueblo ecoturístico. Cuando llegamos, esta era la imagen, el gran valor del lugar era principalmente el muelle, más la escuela y una capilla que estaba a medio construir, que la promovió el padre Ronchi, que fue un cura que hizo una tremenda labor evangélica en los canales, y fue construyendo iglesias, y empujando y haciendo que la gente que había tomado esta decisión de habitar este lugar realmente se arraigara. Él promovió la primera escuela, promovió la construcción de la capilla, y el gran centro era sin duda la escuela. Fue el lugar donde tuvimos las primeras reuniones con los habitantes, viendo qué es lo que ellos esperaban del parque. Esto no era libre de conflicto, ¿cierto? Había toda una preocupación de qué va a significar la llegada a este parque, ¿cierto? Nos van a echar aquello que conseguimos, en fin, había que conversar mucho con la gente para que ellos entendieran de que en el fondo el parque iba a ser un beneficio y no justamente algo negativo para ellos, para este grupo de habitantes, que incluso en términos de cómo se denominan es fantástico, porque quiere decir que no son habitantes de este lugar, sino ellos son vivientes de este lugar. O sea, esa condición de cómo pasamos de vivientes, ¿cierto?, a habitantes de este lugar. Era la precariedad que significaba, ¿cierto?, estar explotando peligro en este lugar. Esta gente se quedó, se dedicaron a la agricultura, a la pesca y a la extracción de manguitos. Por eso fue importante, ¿cierto?, empezar a desarrollar junto con la gente un plan maestro de cómo desarrollar la caleta, que posteriormente derivó, como les contaba, un seccional que hicimos con Ramón, y que ha permitido de algún modo darle un orden al lugar. Pensamos que si algún minuto alguna vez llega a la carretera, porque es posible, esta carretera va a llegar a un punto, nunca va a circular por el pueblo. Vimos que era muy importante establecer esta serie de plazas, de elementos urbanos que iban desde la plaza al futuro aeródromo, a las áreas de desarrollo más cultural, y que todo esto tenía que llevar por el borde, ¿cierto?, senderos peatonales hechos de ciprés, que eso de algún modo también le iba a entregar un nuevo carácter al lugar. El muelle, ¿cierto?, la iglesia, los elementos importantes, y un gran problema que era la erosión, ¿cierto?, del borde de Imío, producto, ¿cierto?, del encuentro del río y del mar, ¿cierto?, que va carcomiendo 1 metro de borde todos los años. Lo primero que hicimos fue construir estos dos galponcitos, ¿cierto? Uno de ellos era una bodega para guardar todos los materiales, y el otro un campamento que tenía en la parte de abajo baños, una habitación, está comedor, cocina, y arriba, ¿cierto?, grandes barracones con camas para alojar a los carpinteros, a los técnicos, nosotros mismos que nos alojábamos en estas barracas, ¿cierto?, de estas dos construcciones que llamamos el campamento base, desde el cual empezamos el desarrollo de las construcciones. Inspirado en la misma lógica del lugar, ¿cierto?, que tenía estas pasarelas de madera para cruzar sobre el barro, que los niños al ir al colegio tenían que ir por estas pasarelas, ir por el barro. Nos pareció entonces importante que todo el borde llevara estas veredas de madera que iban cruzando los humedales, que iban cruzando el barro, etcétera, para que tanto los turistas como los niños pudieran ir por el lugar. Fue maravilloso ver cuando los niños por primera vez iban en bicicleta por estos senderos, pudieron usar sus bicicletas por primera vez, porque antes tenían bicicletas que trataban de andar en la playa, y en la playa se hundían en la arena, que trataban de andar por el pasto, y aquí por primera vez tenían unos senderos de madera que podían usar sus bicicletas. El gran problema, como les decía, era uno de los temas, la erosión del borde, y para ello diseñamos entonces este tipo de contención, de un conjunto de palos de ciprés
que están enterrados en la arena, que llevan unos gigantes en la parte de atrás, ¿cierto? Que permiten hacer esta contención y además crear una condición de calidad paisajística y ambiental realmente maravillosa con este muro, ¿cierto? Que no es un muro de hormigón, que sería imposible de hacer, pero que sí es un muro que está construido con el material propio de este lugar. Lugar que estaba construido con muchas casas de lata. Con el parque entonces hicimos el proyecto del color viñedo, para lo cual se desarrolló un estudio y una paleta de colores inspirado en los colores del lugar, en las algas, ¿cierto? En los líquenes, en la naturaleza. Ellos nos generó los distintos colores que el parque compró una cantidad de pintura que fue entregada a la gente fue eligiendo los distintos colores y eso permitió entonces que esta caleta que brillaba frente al sol, ¿cierto?, pasara sus colores a estos colores más pasteles, que fue parte de la propuesta y de un primer trabajo entre el parque, ¿cierto?, la comunidad del mío y nosotros como arquitectos y con la universidad también, que fueron los estudiantes en práctica quienes desarrollaron los levantamientos, los estudios con la gente, las distintas propuestas de cómo ellos querían sus casas. También se instalaron estas torres para medir el viento y ver la posibilidad de instalar energía eólica al lugar. También construimos un parque, pero un camping en la misma lógica de la existencia de un fogón, un módulo de baño, ¿cierto? Este camping se construye también en un renovado, con todo su mobiliario, con todas sus pasarelas de madera. Esto humedal hoy que se ha trabajado con un paisajismo que recupera todas las especies locales. Realmente hoy día aquello que hace 5 años atrás cuando lo iniciamos era una cosa casi salvaje, se ha ido, ¿cierto?, recuperando su calidad ambiental, su calidad paisajística, recuperando las mismas vegetaciones del lugar. Esto realmente cada día es más bello. El fogón, con toda su múltiple actividad, aquí vemos el fogón en la noche, ¿cierto?, con gente guitarreando en torno al fuego, en una comida en la noche, o los estudiantes durante el día con sus notebooks, trabajando y haciendo sus prácticas. Como uno de los objetivos del parque es justamente la educación. Durante los veranos hay 30, 40 estudiantes realizando estudios de distinta naturaleza, ¿cierto? Y vienen de distintas universidades a estudiar cosas tan específicas como el fútbol o las plantas carnívoras del parque, etc. Esta construcción también está construida íntegra en Ciprés de la Coiteca, la misma idea de estos baños modulares, que tienen la gracia que en la noche cuando están encendidos parecen como unas lámparas japonesas, porque como la luz se filtra a través de estos tronquillos. Ahí vemos la torre del río, el fogón, el módulo de baño, un puente, ahí están todos los sitios de camping, y aquí está en construcción el centro de interpretación ambiental, que en la parte inferior tiene un museo, las oficinas del parque, y en la parte superior tiene 2 departamentos de huésped. Lo que veíamos, ¿cierto?, en la primera imagen, que era este pueblo bastante salvaje, lo que a 5 años está gran parte del borde ya recuperado. Se han ido diseñando ciertos centros cívicos, como esta plaza, que tiene un anfiteatro en la parte central. Ese anfiteatro tiene a su vez una veleta en el centro, es como una trama puesta sobre la vegetación, como que uno prácticamente no toca la vegetación, va siempre por estas pasarelas que van de un lugar a otro. Allá están los 2 módulos del campamento base, posteriormente construimos la torre, mirador con su estanque, la escuela, con la municipalidad y el parque conseguimos que el parque pusiera el terreno, pusiera el proyecto, y la municipalidad consiguiera los recursos para construir la posta del lugar, y aquí está el centro de interpretación ambiental. Todo esto, ¿cierto?, con su correspondiente señalética, con sus pasarelas, su paisajismo, etc.
En la parte inferior, como les decía, desarrollamos un pequeño museo. El profesor de la escuela con los alumnos durante varios años hacían expediciones arqueológicas y fueron recogiendo mucho material lítico de hacha, cuchillos de piedra, etcétera, y que fueron la base de este pequeño museito étnico. Se hizo una línea de tiempo con toda la cultura de Chiloé, como un concentrado de la arquitectura de Chiloé, de la cultura de Chiloé. Lo que son los departamentos de huéspedes fueron diseñados íntegramente, tanto en su arquitectura como en su arquitectura interior, su interiorismo. Todo esto fueron entregados con todo su mobiliario, con sus lámparas, etcétera, y donde aquí utilizamos las tres materiales propios de Chiloé, que son la lana, la fibra y la madera, para construir estos espacios interiores de los dos departamentos, del departamento del huésped y del departamento del administrador. Las fibras con las cuales se hacen los canastos se convierten en lámparas, ¿cierto? Por ahí hay unos muebles que son unos chanchitos, que son asientos, etc. O sea, todo lo que era la tradición arquitectónica y artesanal se devuelca, ¿cierto?, en la decoración y en el interiorismo de esta construcción. Ahí vemos el museito, que tiene además la particularidad de que cuando uno va caminando por aquí por fuera, puede mirar a través de esas ventanas, ¿cierto?, el material lítico que hay en el interior, y desde el interior, ¿cierto?, uno puede ver el paisaje a través de esas pequeñas ventanas que van enmarcando las diferentes piezas. La torre de Ibío, un ciprés al cual se le colocaron todas las direcciones de los distintos lugares del mundo. La posta, ¿cierto?, también estructurada en base a un lucernario. El parque también dona todas las tejuelas para revestir esta posta. Posteriormente también se reviste la escuela también de tejuela, y luego viene el proceso nuevamente de reciclaje de lo que fueron estos galpones iniciales, donde se convierte ahora en bodega y a su vez se convierte en el campamento de los carpinteros que siguen realizando trabajo en el lugar. Y lo que era el campamento base donde alojaban se recicla como una pequeña casa de huéspedes con su cocina, comedor estar, habitaciones con baños privados, ¿cierto?, y con la misma calidad ambiental con el cual fueron hechas el interiorismo de la casa de huéspedes. Otro elemento muy importante dentro del parque era todo lo que es el vivero, ¿cierto?, y los invernaderos, la producción de las distintas plantas, árboles que van a ir a todo lo que es la reforestación del parque, y el desarrollo que había que desarrollar entonces este espacio, que consiste en sombreaderos de ciprés, un invernadero de árboles, un invernadero de flores y helecho, un invernadero de hortalizas, una huerta y una bodega y edificio de apoyo a la construcción. Allá desde el aire, donde están los sombreaderos, con los distintos elementos que son los sombreaderos de ciprés de la Huayteca y los distintos invernaderos. Este es el edificio de apoyo, que es un edificio también revestido en tronquillos de ciprés, como en un panel ventilado, ¿cierto?, que recoge todo también el nuevo pensamiento de generar estos paneles ventilados en términos de ventilación, las cubiertas verdes. Esto tiene una oficina, semillero, bodegas y baños para gente que trabaja en el lugar. Ahí están los sombreaderos, que son estos hexágonos que se van montando uno al lado de otro, y que permiten que a futuro se sigan adicionando y que interiormente generan unos espacios realmente muy bellos, como es caminar por debajo de estos sombreaderos de ciprés de la Huayteca. El invernadero de árboles, que tiene 10 lados. Estos están construidos también en ciprés y revestidos en policarbonato monolítico, que permite entonces generar todas esas transparencias.
Este octógono es el invernadero de helechos y de flores, que vuelve a tomar la forma una forma más de barco, ¿cierto? Que es el invernadero de huerta, de hortalizas, y luego nuevamente todo lo que son senderos y pasarelas de madera. Junto con todo el mobiliario, la plaza también se construyen estas dos colas de ballenas de ciprés que hoy ahora están plateadas, como parte también de las esculturas de la plaza y del parque. Y nuestra última obra es el faro divino, que es un faro de 24 metros que se construye en la Punta Rocosa. Este está construido íntegramente en ciprés de la Huayteca, está revestido, sí lleva un terciado intermedio que trae una membrana asfáltica con piezas verticales y pequeños elementos horizontales que van separados formando, ¿cierto?, este panel ventilado. Esta obra era muy importante desde el punto de vista, ¿cierto?, de generar un faro como referente para los navegantes y también un elemento ícono, ¿cierto?, para el parque. En suma, ¿cierto?, estos 5 años, y en síntesis lo que hemos buscado, ¿cierto?, de hacer esta arquitectura sustentable desde el punto de vista energético y desde el punto de vista arquitectónico, en tanto se sustentan los valores de la arquitectura tradicional, entendido también como un hecho colectivo. Es maravilloso ver, ¿cierto?, cómo los habitantes del lugar que antes estaban dedicados, ¿cierto?, a la extracción del perillo y se quedaron sin trabajo, hoy construyen el parque. Ahí vemos, ¿cierto?, esta niña que está trabajando en carpintería, que es la señora de este carpintero, en fin, ¿cierto?, las mujeres construyendo el parque, trabajando los huertos de invernadero, todo esto, ¿cierto?, enfocado finalmente a que la propia población de Ilío, que son los hijos de los habitantes del lugar, van a ir creciendo y se van a seguir desarrollando con el parque, ¿cierto?, y en ese sentido esta arquitectura va construyendo identidad, que era una de las misiones principales que nos habíamos propuesto cuando iniciamos este trabajo. Como esto se hace de manera colectiva, ¿cierto?, no lo realiza solamente una persona. Yo tuve la fortuna de dirigir un equipo, ¿cierto?, de arquitectos que trabajaron en el proyecto, ¿cierto? En el plan regulador trabajó Ramón, como decía, maquetista, arquitecto, paisajista, asesorías de ingenieros, técnicos, asesorías ambientales, etcétera, que es lo que es el grupo de personas que han permitido desarrollar este trabajo de 5 años. Muchas gracias. Quisiera hacer alguna consulta. Feliz de responderle. Voy a hacer unas preguntas de los estudiantes, que acá tenemos nosotros una constante problemática a buscar resolver, que qué significa ser una escuela de fin de mundo, y a la vez qué significa la conexión de lo global y lo local. Estamos en un mundo globalizado y estamos en un lugar tan particular, entonces me parece súper inteligente, al menos iniciar esto proponiendo abiertamente alguna pregunta relacionada con su exposición, que yo creo que de alguna manera tiene una postura bastante clara frente a este tipo de temáticas. Un poco sumándome a esto de lo local, cómo se enfrenta la arquitectura de nosotros al uso, al cambio de material en la zona. Ya vemos, por ejemplo, que en Chiloé aparecen nuevas tipologías como el uso del zinc o materiales nuevos que vienen a imitar el tema de la madera, que se está haciendo cada vez más escasa. ¿Cómo la arquitectura hoy en día podríamos enfrentar este tema para seguir dándole este nivel de local, ¿cierto?, pero con cosas ya más de otra envergadura? Bueno, yo creo que en esta condición de escuela de fin de mundo, ¿cierto?, que es la San Sebastián, de la Universidad de San Sebastián acá en Puerto Montt, sin duda los enfrento a ustedes a ese encuentro, ¿cierto?, que es el viejo tema de
cómo resolvemos la dialéctica entre la tradición y la modernidad, ¿cierto? Cómo logramos encontrar un punto de equilibrio, ¿cierto? En lo que es lo propio de vivir en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy, ¿cierto? Y lo propio que significa vivir en la singularidad del mundo de las islas, ¿cierto? Este mundo de fin de mundo, ¿no? Y en ese sentido es importante, creo yo, ir a los valores patrimoniales del lugar en todos sus aspectos y en todas sus condiciones, y tomar ciertos de aquellos elementos que vienen de afuera, aquellos elementos que nos parecen que pueden contribuir a enriquecer los elementos propios. Hoy en la tarde fui invitado por Eugenio a conocer el trabajo que están realizando en su taller, y están desarrollando un conjunto parroquial para un concurso de corma, que es un concurso específico de madera. La corma es la corporación de la madera y promueve el uso de la madera, y por lo tanto anualmente hace un concurso para estudiantes del uso de la madera con un tema determinado. Yo he sido jurado de ese concurso, creo que el primero o el segundo que me tocó ser jurado. Y evidentemente que en este taller se está trabajando con un material que es propio, ¿cierto?, al sur de Chile, como es la madera. Es un material que no es propio, y por lo tanto como escuela tenemos que asumirlo como nuestro material esencial. Lo que no significa que es el único material que tenemos que trabajar. O sea, nuestra también misión es trabajar con materiales contemporáneos y construir la arquitectura contemporánea, ¿cierto?, no solo con la madera, sino también con aquellos nuevos materiales. Y en ese sentido, yo no le tendría miedo, ¿cierto?, a estos nuevos materiales. De hecho, la propia cultura de Chiloé así lo demuestra, ¿no? En que permanentemente está incorporando los elementos que vienen de afuera y los nuevos materiales. Frente, ¿cierto?, a la realidad de que la escuela cada vez es más escasa, ¿cierto? La escuela ya es un material de lujo, aquello que antiguamente era el material tradicional y natural y propio y económico del lugar, ¿cierto? Hoy se ha convertido en un material de lujo, ¿cierto? Construir una casa en Alerce, en Tejuela, ya es una casa, es una obra de un costo significativo, mientras que ha llegado, ¿cierto?, la tejuela de fibrocemento, han llegado las tablas de Norway, y ese material es el material natural de recambio, y es el material con el cual tenemos que seguir trabajando. Y por lo tanto el punto está en cómo ese material lo hacemos propio y lo convertimos en nuestro material de arquitectura. Yo el otro día pasaba por los palafitos de Castro, siempre paso por los palafitos de Castro, pero estoy dirigiendo una tesis de un estudiante que está trabajando justamente en el tema de los palafitos y la expresión de los materiales y todas estas cosas. Me pongo a mirar los palafitos y me voy dando cuenta de que había por lo menos 4 o 5 o 6 palafitos revestidos en siding de plástico. Y además el siding no solo lo habían revestido en siding, sino que además lo habían pintado encima. ¿Ah? O sea, esto de que los materiales, ¿cierto?, que son utilizados dentro de la cultura del Chiloé, que creo que la cultura de Puerto Montt también es así, porque la cultura de Chiloé se nutre, ¿cierto?, tanto de la cultura chilota como de la arquitectura de la colonización, o de la cultura de la colonización y de la cultura chilota, más la cultura chilena, para armar la cultura puertomontina. Y por lo tanto, dentro de esa lógica, los materiales van a seguir incorporándose con la misma naturalidad. Yo creo que lo que no cambia es el modo de hacer, el modo de enfrentar la realización de la obra arquitectónica. Los materiales van siendo casi como una anécdota, ¿ah?, y no necesariamente lo esencial. Nosotros decíamos, lo más fácil para hacer arquitectura de Chiloé, haz cualquier cosa y revístelo en tejuela.
Ya la revestiste en tejuela y esto es arquitectura de Chiloé. Puede ser racionalista, puede ser posmoderna, puede ser lo que quiera, pero la revestiste en tejuela y ya le diste la identidad. Porque aquí estamos, lo importante, y el tema de la pregunta es el tema de identidad, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad de nuestra arquitectura? ¿Cuál es la identidad que queremos darle a nuestra arquitectura? En un seminario de arquitectura latinoamericano, el SAL 12, que se hizo en Concepción y que después se dio en Chiloé, llegaron un montón de brasileños, y un brasileño al lado mío en el bus, decía, ¿ustedes cómo lo hacen? Decía, todo es igual, aquí todo es igual, lo nuevo, lo viejo, esto, la lata, la madera, el plástico, todo es lo mismo. Decía, estaba impresionado cómo la arquitectura antigua, la arquitectura nueva, la tejuela, el siding, todo se usaba con un desparpajo y una libertad realmente impresionante. Y creo que eso es el aporte que entrega la cultura de Chiloé a la cultura de esta ciudad de fin de mundo, ¿cierto? Que es su condición versátil, su condición dinámica, su condición de permanente cambio. No es una arquitectura que va a permanecer estática, sino en transformación, y esa es parte de la cultura de Puerto Montt y es parte, ¿cierto?, de la identidad de este lugar. Por eso me pareció tremendamente importante en el taller de Eugenio ver de que el proyecto de Cormo lo han situado, ¿cierto?, en Arense, que es un lugar, ¿cierto?, que se desarrolla como una ciudad dormitorio de Puerto Montt, que es una ciudad donde conviven, ¿cierto?, el Arense histórico, antiguo, de casitas pequeñas, ¿cierto?, con las grandes poblaciones. Entonces, ¿cómo, ¿cierto?, la gran excusa, ¿cierto?, del concurso se convierte en un elemento de construcción de identidad, ¿cierto? ¿Cómo hacemos una obra en Arense, ¿cierto?, que resuelva la dicotomía de estos dos pueblos como separados, el histórico con el planificado, ¿cierto?, que dé lugares de encuentro, que dé un lugar de unidad, ¿cierto?, y que le dé identidad a través de una propuesta arquitectónica tan específica como este centro parroquial, que realmente le puede dar un tremendo sentido a un lugar que muchas veces hoy lo vemos casi como un desierto de casas, ¿cierto?, donde se destaca uno que otro edificio corporativo o edificio como un policlínico, una escuela, ¿cierto?, de infraestructura que requiere, digamos, los cerca de 50.000 habitantes que viven en ese lugar. Entonces, y en ese sentido me parece súper bueno que esta escuela que está, ¿cierto?, en esa búsqueda de ese equilibrio, de resolver la ecuación de lo propio, de lo ajeno, de lo nuevo, de lo viejo, de lo universal con lo local, lo global con lo propio, ¿cierto?, se puede justamente en entender su mundo y entender cómo a través de nuestra propuesta arquitectónica, de esta escuela que busca esta identidad, se tiene que nutrir, ¿cierto?, de esos opuestos para desarrollar una propuesta que busque resolver la ecuación en una propuesta de equilibrio. Yo quisiera hacer una pregunta muy relacionada al diseño arquitectónico y más que la pregunta hacia tu obra es a propósito de lo que nos han mostrado. Yo noté que de alguna manera, un poco simplista, uno podría hablar de que en tu proyecto en Taupo lo que se construía habían dos arquitecturas, una muy ligada al paisaje, pasarelas, contrafuertes, contrafuertes públicos, pero muy ligada al paisaje, o sea, muy dependiente de la geografía. Y después la arquitectura de un habitar interior, ¿no?, de recinto, que ya no se referenciaba al paisaje, se levantaba y empezaba a referenciar o utilizar algunas metáforas respecto a aspectos culturales, imágenes, etc. ¿Qué validez ves tú o cuál es tu opinión respecto a la exploración de ese territorio intermedio, donde la arquitectura quizás también busque un diálogo con el paisaje, no en búsqueda del camuflaje, pero sí de esa
a mi gusto, no sé, soltura y calidad que muy interesante que tiene toda la parte de esta arquitectura del paisaje. ¿Ah? Porque estaban como estos dos mundos me gustan en el diseño. ¿Ah? Ese territorio intermedio, ¿cómo lo ves tú, digamos? ¿Cómo lo ves? Porque es parte también de algunos discursos sumamente más contemporáneos. Claro. Bueno, yo creo que, tal como tú dices aquí, hay una arquitectura del paisaje que es muy importante, que tiene que ver con los senderos, que tiene que ver con los puentes, que tiene que ver con las defensas, que tiene que ver con cómo se habita este territorio a nivel de suelo. Y por otro lado, en este tremendo territorio era importante, ¿cierto?, la definición de que también el camuflaje no fuese absoluto, sino que realmente uno pudiese tener y vislumbrar aquellas obras, sobre todo a nivel de los obras de Franklin, ¿cierto?, donde era importante la obra poder destacarla. Ese es un punto referencial, ese es el lugar que estamos buscando. Esto es lo mismo que sucede cuando es la navegación, ¿cierto? En la navegación toma tremenda importancia las torres de las iglesias o el color de un techo, ¿cierto?, porque son los elementos que van guiando la navegación. O sea, yo le apunto a esa torre, ¿cierto?, le apunto a este lugar y así voy guiando la navegación. De alguna manera también, y ex profeso, ¿cierto?, que hicimos que estos fuesen elementos tipológicos muy característicos, muy reconocibles, tal vez con pequeños movimientos, pequeños elementos que buscan una expresión arquitectónica, pero que por sobre todas las cosas fuesen reconocibles, un círculo, ¿cierto?, una vertical, para justamente situar esta arquitectura del paisaje. Sin embargo, sin duda, esta es una arquitectura que es fundacional desde el punto de vista casi como de la toma de posesión del territorio, y en ese sentido también queríamos que fuese una arquitectura lo más leve, ¿cierto?, que fuese una arquitectura lo más frágil también dentro del lugar, que de ningún modo llegase a imponerse al lugar, sino más bien que se hiciera parte del lugar. Eso es lo que nosotros decimos: ojalá que esta arquitectura se haga parte natural del lugar, casi como es natural el clima, casi como es natural la lluvia, ¿cierto? Esta arquitectura se hiciese parte del lugar. Pero sin duda el parque va a seguir desarrollándose, ¿ah? Y frente a eso van a ir surgiendo muchos otros desafíos en que evidentemente ya la mirada no va a ser de cómo nos instalamos en este territorio, sino cómo podemos, ¿cierto?, hacer una nueva vuelta de tuerca, ¿cierto?, a la arquitectura de este territorio. Seguramente más adelante viene el diseño del centro de investigación. Evidentemente el centro de investigación tiene que asumir otros puntos de partida para desarrollar su arquitectura. Es posible que a lo mejor venga algún lodge, a lo mejor vengan otras cosas donde realmente ya la mirada no es a cómo tomamos posesión del lugar, ¿cierto?, sino a cómo ahora, ya que el lugar, desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista de conquista, ya está logrado, cómo damos un salto nuevo y una vuelta nueva de tuerca a lo de siempre, que esta reinvención permanente de la arquitectura del lugar. Tengo una pregunta respecto a la aplicación del color, que ha sido fundamental en todo el desarrollo arquitectónico. Me di cuenta que la aplicación del color fundamentalmente está en el área urbanizada, en la área del niño. Y ya penetrando hacia lo que es el parque, las 100.000 hectáreas, hay un despojo del color y dejamos las maderas en forma natural, entre medio de este bosque. Ante eso, quiero que de alguna manera me aclare un mito, ya que tiene por ahí un mito. Muchas veces me ha tocado construir los maestros locales que dicen: no, déjelo así nomás, no lo barnice, que le va a salir la pátina y va a durar más. ¿Es así? A ver, yo creo que el color de la arquitectura tiene dos vetas: el color artificial de la arquitectura, ¿cierto?, y el color natural de la arquitectura. Si nosotros vamos a lugares como Copenhague, en Copenhague tú caminas por la ciudad y la ciudad es del color de los materiales.
son ladrillos de distintos colores, son cubiertas de cobre patinadas en verde. No existe el color artificial. El color artificial solamente está en Cristiane, que es una islita donde viven los hippies en Copenhague. El resto es mármol, piedra. Entonces es maravillosa la ciudad porque es el color del material. De la misma manera, en la madera, ¿cierto?, existen sus propios colores, que son los colores de las maderas envejecidas por el tiempo, tapizadas por el tiempo, y es también el color de la arquitectura. No solo el color que le incorporamos como color artificial, sino que, como hicimos en el caso de las casas de Luis, sino el color que los edificios van tomando con el paso del tiempo, que se van plateando, que le van apareciendo musgos, que le van apareciendo rojas. Ahora, evidentemente que hoy vemos, ¿cierto?, que las iglesias de Chiloé construidas con alerce, y muchas de ellas que no fueron pintadas, la madera está en excelentes condiciones, patinada, ¿cierto?, con hongos, con musgos, etc., y ahí cumpliendo su función. Es posible que esa misma madera también cumpla su función con algún tipo de protección, y de hecho es posible que el protector le dé más tiempo de vida. Entonces, el tema es fundamentalmente de la calidad de la madera, es la que va a permitir que ella sea protegida más tiempo por su propia patria o por el color que le incorpore. Entonces, o los impregnantes que le podemos colocar. Las dos casas del campamento base, una cosa y otra, que son los únicos que tienen color por lo demás, esas casas, cuando las hicimos, yo especifiqué que se hicieran fueron revestidas justamente en ciprés. Pero como no había producción de ciprés en ese minuto, todavía no estaba todo el proceso para conseguir el ciprés, quien estaba consiguiendo dijo, hagámoslas en tepa. Las revestieron en tepa, sabiendo, ¿cierto?, que la tepa es la peor madera para el exterior. Entonces dijimos, bueno, esto no va a durar más de 2 o 3 años, pero si las pintamos, aquí voy a pasar si las pintamos con pintura Falun, que son las pinturas suecas, que tienen 300 años de historia, y que es una pintura impresionante, y que tienen 4 colores, solamente en amarillo siena, en rojo sangre, en un café y en un verde oscuro, y todas las casas en el campo en Suecia están pintadas con estos colores. Llevan 5 años y la tepa está impecable, protegida por una capa de pintura que no es otra cosa que un polvo color, de tierra de color, que está con un ligante y que actúa sobre la madera, permite que esta transpire, y es impresionante cómo esa madera le ha dado vida y duración a un material que al exterior no debería durar más de 2 o 3 años. Entonces, por eso que depende, pero sí también un alerce puesto o un ciprés puede quedar ahí 80 años, se va a desgastar con el tiempo, se va a ir desgastando, pero va a seguir cumpliendo su función como material de protección. Entonces depende mucho de la madera que su color sea, se le incorpore un color para preservarla, o que la propia madera se patine con el tiempo, que tiene una belleza realmente increíble. Bueno, junto con agradecerte, quisiera, antes de terminar, hacer 2 invitaciones. Primero, al próximo jueves a la misma hora, en el mismo lugar acá en la escuela, una charla en la oficina de González y Chumaje, que de hecho están con nosotros. Fernando González va a hacer una excelente charla sobre la arquitectura religiosa acá en el sur de Chile, una presentación sumamente interesante, que estuvo invitado. Y ahora, junto con un aplauso y un agradecimiento, invitarlos a seguir la conversación.